Colosenses capítulo 1, el versículo 15 vamos a leer en esta mañana. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al versículo 20 vamos a leer. Yo leo y usted sigue la lectura ahí en su Biblia. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Siéntese, por favor. Y yo quisiera rogarle toda su atención, que de pronto hoy salgamos más de las 2 horas que dijo nuestra hermana Sandra. Pueden ser 2.5 horas. Es indudable que una de las figuras más emblemáticas y más significativas de la historia humana es el Señor Jesucristo. Factiblemente ningún hombre en la historia ha sido tan universalmente admirado como Él. Cuando las personas oyen hablar de Cristo, en la generalidad de los casos, piensan que Él es un gran hombre, un gran profeta, un individuo bastante inusual. Por supuesto, eso no significa que la mayoría de las personas crean en Cristo, ni mucho menos que entiendan la naturaleza de su obra. Pero la mayoría percibe que hay algo en las palabras de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, que lo distingue del resto de los mortales. Sin embargo, aun cuando todo eso que se piensa acerca de Cristo es verdad, y cuando lo contemplamos únicamente como un gran hombre, puede parecer algo que es veraz y bueno, resulta que en vez de halagarlo, solamente se le insulta. Eso es un insulto para Cristo, porque Él es todo eso. Es cierto que Él es un gran hombre, que es un gran profeta, que es una persona inusual, pero Cristo es mucho más que eso. Muchos estudiosos de las Escrituras entienden que este pasaje de Colosenses capítulo 1, el versículo 15, es en realidad un himno que se cantaba en los días de la iglesia primitiva. Hay quienes opinan que factiblemente es un himno que Pablo adaptó para un propósito particular en su carta a los colosenses. En la estructura gramatical de este pasaje, que es en realidad una sola oración en el texto original, este pasaje posee en su estructura muchas características que son propias del lenguaje poético. Sin embargo, también es posible que se trate de un escrito original del apóstol Pablo, compuesto en forma poética o de manera poética, con el objetivo de que a través de este texto él pudiese transmitir la gran carga emocional que había en su corazón al momento de escribir este fragmento. Podemos decir que es mucho más bonito a veces para expresar los sentimientos la poesía que la prosa o la narrativa, como comúnmente la conocemos en el resto de textos escritos por el apóstol Pablo. En el contexto de este fragmento,
en el versículo 12 al 14 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo acaba de mencionar que nosotros fuimos redimidos por medio de la muerte de Cristo, a cuyo reino hemos sido trasladados por el Padre. Quisiera que pusiesen, ahí está, dice el texto: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que después de mostrarnos de cómo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y cuál es el método que utiliza para redimirnos a través de esa sangre, de ese cordero puro y sin mancha, ahora Él pasa a querer mostrarnos algo muy impactante, y es la grandeza de ese Cristo que nos rescató. Lo que Pablo escribió con ese propósito de mostrarnos la grandeza de Cristo, podría considerar de manera personal que es uno de los pasajes más sublimes que encontramos en el Nuevo Testamento en relación sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción es una de esas porciones de las Escrituras que hacen sentir al predicador de alguna manera inadecuado para poder expresar, aunque sea medianamente, algo de la gloria de Cristo, como lo presenta Pablo en este texto. Pablo comienza en el versículo 15 haciendo una declaración de la preeminencia de Cristo en el sentido más general. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Usted debe recordar, en algunas ocasiones lo hemos mencionado, que la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas es una carta que está dirigida a una iglesia que justo en el momento en el que él envía la carta está siendo amenazada por falsos maestros. Estos falsos maestros intentaban hacer creer a los hermanos de la iglesia en Colosas que la salvación ofrecida por Cristo era una salvación incompleta, que les faltaba algo más si ellos querían vivir una vida espiritual o una vida cristiana más plena y más profunda. ¿Y cuántos de nosotros aún en la actualidad seguimos siendo permeados por algunos mensajes que buscan hacernos creer que Cristo no es suficiente? De manera que este ataque doctrinal no solamente iba dirigido a minimizar la importancia de la salvación, sino también indirectamente a disminuir la importancia del Salvador, que aunque suene redundante, nos trajo salvación. Así que si la salvación es insuficiente, entonces Cristo es insuficiente también. Esos falsos maestros le decían a estos hermanos, y permítame el sarcasmo: oh, sí, Cristo es un personaje importante. Probablemente es el personaje más importante de todos los que Dios creó. Él es la creación más excelsa. Él es la creación más sublime de Dios. Por otra parte, la herejía de Colosas tenía una fuerte influencia griega, y una de las características predominantes de la filosofía griega era un marcado antagonismo o una contraposición entre el mundo físico, y para ellos el mundo físico, esto carnal que nosotros vivimos, era bajo y era malo, era un mundo inferior, mientras que lo espiritual era superior, era bueno, era alto.
Por lo tanto, y yo quiero que usted me preste atención, y de pronto si usted ha venido las dos últimas ocasiones en que yo he predicado los domingos, yo he intentado, bajo la dirección de Dios, que usted pueda adentrarse en el conocimiento de Cristo, que usted pueda llevarse una idea clara, más traslúcida de lo que es Cristo, que nuestro Dios es suficiente, que usted no necesita de nada más, que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas lo tenemos todo. Por lo tanto, en la filosofía griega no había lugar, no había espacio para la idea de un Dios que se hace hombre. Ellos se preguntaban cómo es posible que un ser espiritual superior, alto, bueno como Dios, asumiera algo tan bajo como un cuerpo humano. Fue muy probablemente para combatir estas ideas que Pablo escribió un poema de alabanza en el que Cristo es presentado en toda su gloria, en toda su majestad, pero al mismo tiempo mostrando la obra de redención que ese Cristo llevó a cabo a través de, permítame el término para no utilizar el de Pablo a Timoteo, del misterio de la piedad, de la encarnación, de cómo Dios se hizo hombre. Y no fue suficiente con eso, sino que además de hacerse hombre, va y muere en la cruz para darnos salvación. Aleluya. Ese Cristo glorioso, ese Cristo sublime, se hizo hombre. Y yo sé que eso para algunos puede ser incomprensible, pero por eso Pablo es capaz con humildad de decir: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Era un misterio. Es bastante extraño que desde nuestra capacidad cognoscitiva humana, desde nuestra capacidad de entender las cosas, podamos comprender la magnitud de la obra de Jesucristo. Los profetas, intentando utilizar un lenguaje que fuese comprensible para nosotros, lograron ponerle a Dios antropomorfismos, elementos que pudiesen darnos a nosotros la idea de la magnitud de nuestro Dios. Así que dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Así que es incomprensible pensar que el Dios que junta el polvo de la tierra con 3 dedos y que acumula el agua de este vasto universo en el hueco de su mano, se hiciera hombre. Pero aunque a usted le parezca impresionante, incomprensible, la respuesta la tiene Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nosotros no somos el resultado de la casualidad. Eso le hace perder sentido a la vida del ser humano. Yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si fue capaz de hacerse hombre por salvarlo, ¿usted cree que su vida es un sinsentido? Para creer en Dios no se necesita la fe. Para creer que Jesucristo es Dios sí se necesita la fe. Pero la evidencia total de este vasto universo es que Dios existe. Las condiciones de este mundo lo prueban. ¿Sabe? A mí es risible cuando alguien intenta negar la existencia de Dios. Aquellos que suponiendo ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios.
Tal vez tú en el principio del conocimiento científico creas que Dios no existe, pero mientras más ahondas, te debe parecer imposible que una estructura como la célula de tu cuerpo, la del riñón, hablemos, para no complicarnos la vida. Dios le hizo a tu riñón, allá en el riñón tiene unas unidades funcionales que se llaman nefronas. Y las nefronas tienen unas estructuras que son como unos diques que se abren y se cierran de acuerdo a la presión hidrostática. ¿Y tú crees que eso es casualidad? A nadie se le ocurre encontrarse un reloj suizo, este no es suizo, así, un reloj suizo, y a nadie se le ocurre encontrarse un reloj suizo con ausencia de civilización a 300.000 kilómetros a la redonda y pensar que un mecanismo tan complejo como un reloj fue el resultado de que habían piezas regadas en el desierto y con el pasar de los años se comenzaron a juntar. Nadie se encuentra un reloj y dice, uff, cómo es la evolución de interesante. Habían piezas regadas por todo este desierto y comenzaron a juntarse. Pero les parece más lógico pensar que el ser humano, que es la cosa más compleja que existe, si es el resultado de la evolución. No. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Uf. Por eso Pablo comienza este poema estableciendo antes que nada la naturaleza esencial del Señor Jesucristo. ¿Saben? Nosotros a veces hablamos de la unicidad, pero confundimos términos. Yo espero que este año usted haya podido tener elementos para que organice sus ideas y cuando alguien le pregunte por qué no creemos en la Trinidad, sino en esta unicidad de Dios, pues a usted le quede claro por qué lo creemos. La primera pregunta es: ¿quién es Cristo? Es la pregunta que él se hace. Y Pablo responde que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la palabra que la Reina Valera 1960 traduce como imagen es la palabra griega icon, de donde viene nuestra palabra en español ícono. Un ícono o imagen es el reflejo o la representación de algo. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. En ese sentido, nosotros podemos decir que el hombre, más que cualquiera otra de las criaturas que Dios ha hecho, refleja o representa algo de lo que Dios es. Pero ahora note algo muy importante. El apóstol Pablo no está diciendo en este texto que Cristo fue hecho a la imagen de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es. Que Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. O si quiere ponerlo en otro modo, Jesucristo es la representación exacta de todo lo que Dios es. Bien vale la pena que a uno le digan Jesús solo, ¿cierto? No tengo problema. Porque si Él es la representación exacta de todo lo que Dios es, pues al fin y al cabo Jesús es todo lo que yo necesito tener en mi vida. Una de las peculiaridades o particularidades del pueblo de Israel era el hecho de que ellos adoraban a un Dios invisible. De hecho, si usted observa quienes se han ganado durante las últimas 5 o 6 décadas los premios Nobel en relación con ciencia, la mayoría son judíos, más del 80% de ascendencia judía. Y hay quienes opinan en relación con eso,
que la razón por la que ellos son tan buenos en temas como las matemáticas y la física es porque desde pequeños son enseñados a mirar a un Dios que no se ve. Entonces ellos desarrollaron una tremenda capacidad para conceptualizar en su mente sin tener que ver una imagen. Ellos adoraban a un Dios invisible. Los griegos y los romanos tenían estatuas de sus dioses, pero el Dios de los judíos no podía ser representado por figura alguna, porque según Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser representado por ningún tipo de figura física. Es imposible que tratemos de representar al Dios invisible a través de una imagen visible. De la familia de mi mamá, solo ella es cristiana pentecostal, así que en la casa de mis abuelos, en un pueblito del Catatumbo que se llama San Calixto, mi abuelo tenía una foto muy particular y era un triángulo con un gran ojo en medio, el ojo que todo lo ve. Pero nuestro Dios es mucho más que un gran ojo. Cuando tratamos de representar a Dios a través de ese tipo de cosas, terminamos teniendo una imagen incompleta, una imagen distorsionada de quién y cómo es Dios. Pero yo le tengo una bonita respuesta en esta mañana. La única imagen que representa a Dios perfectamente es Jesucristo. Por la sencilla razón de que Él es el Dios encarnado. Más adelante Pablo va a decir de Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, un absoluto, toda la plenitud, que es una exageración, ¿no? Yo siento que Pablo pensó que estaba hablando con gente de esta época a la que es difícil hacerles comprender el lenguaje, porque cuando algo es pleno es completo. Pero él dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que si usted quiere saber cómo es Dios, solo tiene que mirar a Cristo, porque Cristo representa exactamente lo que Dios es. De manera que Cristo es la revelación más completa de Dios. Y hay muchas cosas que podemos aprender de Dios contemplando su creación, es cierto. Salmo 19, el verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo en el capítulo 1 de Romanos nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero sin embargo, la creación no es suficiente. La revelación de la creación es insuficiente. Hay muchos aspectos de la naturaleza que Dios nos ha mostrado a través de la creación y son importantes, pero hay otros que no podemos deducir simplemente mirando la creación. Pero cuando miramos a Cristo, allí tenemos un reflejo completo y fiel de todo cuanto Dios es. Esa es una de las enseñanzas centrales que el apóstol Juan nos imparte en el prólogo de su evangelio. Juan capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aprendas esa palabra, unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo puede proveernos un conocimiento verdadero y fiel sobre Dios. Y esa es la misma idea que encontramos en Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y yo le preguntaría, ¿quién es el Hijo? Porque hay gente que le da temor, ¿no? Yo les contaba por radio que en una iglesia donde yo asistí hay una canción que no escribió un pentecostal, pero que me agrada mucho, en la que se dice Jesús, Hijo de Dios. Y entonces ese grupo de alabanza la cambiaba y decía, Jesús, tú eres Dios. No, hermano, Jesús sí es el Hijo de Dios. Es la manifestación en carne de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. El autor a los Hebreos está diciendo que Jesucristo es la representación exacta de Dios, porque Él posee todos los atributos. Jesús posee toda la gloria. Jesús posee todo el poder. Jesús posee toda la majestad que hace que Dios sea Dios. Y quizá la mejor explicación de lo que estos textos significan la encontramos en la respuesta que el mismo Jesucristo le dio a Felipe en Juan capítulo 14, el versículo 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién estaban viendo ellos? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Por eso Pablo también dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Y paremos ahí un momento. Yo esta aclaración la he hecho, pero hoy la voy a volver a hacer. La palabra forma que Pablo utiliza allí es la palabra griega morfe. No significa la silueta de algo. Esa es la manera como nosotros solemos usar la palabra forma. Pero la palabra morfe en su origen y como está escrita en el texto de Filipenses, lo que significa es el conjunto de características que hacen que una cosa sea una cosa y no otra cosa. Lo que Pablo está diciendo allí es que Cristo es en forma de Dios. Él tiene todos los atributos de Dios. Cristo tiene todas las características que hacen que Dios sea Dios. Hermano, Jesús no llegó a ser Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y Pablo sigue diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino a redimirnos. Hay una cosa sencilla del lenguaje para que pudiésemos comprender eso de que hay coiguales en Dios.
Si yo digo que solo Dios es todopoderoso, significa que no hay otro que pueda ser todopoderoso. Si hay otro todopoderoso, entonces ya Dios no es todopoderoso. ¿Sí me hago entender en ese sentido? Entonces pensar que en la deidad hay un conjunto de personas coiguales que comparten un atributo que está por encima de todo, implicaría que este al que yo le atribuyo este atributo no lo tendría en sí mismo porque ya lo comparte con otro. Entonces ya Dios no sería ni todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipresente, porque había otro con esas mismas características. Pero Pablo no solamente presenta a Cristo como la imagen de Dios, sino como el primogénito de toda creación. Y esta es una frase que causa problemas a algunas personas, porque parece decir que de toda la creación Cristo es el primero que fue creado. Y yo quiero decirle que nosotros no creemos en la doctrina del Hijo Eterno. Tenga cuidado con lo que a veces se escucha por ahí, porque nosotros no creemos en la doctrina del Hijo Eterno. Nosotros creemos que Cristo se hizo hijo en el momento en el que fue implantado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Ahí se hizo hijo, antes no. Por eso es que para nosotros no existe en la deidad dos personas allá en la antigüedad, pues en la eternidad, donde estaba el Padre compartiendo la gloria con el Hijo. No, porque Dios es Dios sobre todas las cosas, y para redimirnos se hizo hombre y ahí comenzó a ser hijo. Por eso es que no se deje engañar con ese concepto de, este es el término, no crea usted que yo estoy utilizando términos ahí muy rebuscados, el plural majestático, ese de que hagamos al hombre. Y hay gente que cree que era que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allá hablando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te parece bien si dos brazos, si dos piernas? Hermano, a Dios nadie le dio consejo jamás. Y esa es la interpretación que le dan los testigos de Jehová a este texto. Pero esa es precisamente la herejía que está rebatiendo aquí Pablo. La palabra primogénito no siempre se usa en la Biblia para referirse al primero en una serie. Escúcheme, por favor. Se usa también para hablar de aquel que es el primero en rango, en dominio o en autoridad. Por ejemplo, Éxodo 4:22, Dios le manda decir a Faraón por medio de Moisés esto: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora yo le pregunto, antes de que se fundara la nación de Israel, ¿habían otras naciones? Sí habían. No fue la primera nación, pero eso que dice Dios a través de Moisés es que ese pueblo de Israel sí es el pueblo que él soberanamente escogió para entrar en pacto con él, y de esa manera Israel vino a ser un pueblo especial. Era el primogénito de Dios de todos los pueblos de la tierra. Otro ejemplo, Salmos 89:27. Hablando de David, escuche esto, hablando de David como un tipo o figura del Mesías que habría de venir, Dios le hace la siguiente promesa a David: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Le pregunto, ¿David fue el primer rey de Israel? Obviamente David no fue el primer rey de Israel, fue Saúl. Y mucho menos era el primer rey de la historia humana. Pero Dios prometió darle un lugar de preeminencia sobre todos los reyes de la tierra. Tanto en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Y eso encaja perfectamente con lo que Pablo sigue diciendo en el texto de Colosenses. Él es el primogénito de toda creación. Y él se toma el trabajo de decirnos por qué. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo creo que nuestro Dios se merece en esta mañana alabanza y adoración. Y para probarlo de una manera más contundente, si usted lo quiere, la palabra primogénito en Colosenses 1:16, usted recuerda que yo le dije que recordara esa palabra, el unigénito Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa, esa palabra unigénito, volvamos a la etimología que nos ayuda mucho. Es una palabra compuesta que viene de mono, que es uno, como el monoteísmo, la creencia en un Dios, y genos, que significa tipo o clase. Es por eso que cuando usted escucha que asesinan a todo un clan o a toda una raza, se habla de genocidio, ¿cierto? De manera que cuando la Biblia dice que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, está diciendo que como hijo, Cristo es único en su clase, que no hay nadie más que encaje en esa categoría. Todos nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿cierto? ¿Sí lo sabía? El pueblo de Israel por elección y nosotros por adopción. Pero Cristo, en el sentido de su presentación en el plano terrenal, pues Él es hijo de Dios de una manera que ninguno aquí lo es. Es por eso que Juan, en Juan 20:17, cuando narra lo que Cristo le dice a María Magdalena, Juan 20:17, por favor, Él le dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Mire cómo cobra sentido un texto que hemos leído muchas veces. Subo a mi Padre. Hay una relación particular entre la humanidad de Dios y la deidad, distinta a la que hay entre el resto. Y dice, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, si Cristo es el único hijo en su clase, ¿cómo puede ser el primero de muchos? Preguntará usted. Evidentemente, cuando la Biblia dice que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, está separando a Cristo de todos los demás. De manera que cuando Pablo dice en Colosenses 1:15 que Cristo es el primogénito de toda creación, lo que está diciendo es que Cristo tiene toda la autoridad, tiene toda la supremacía, tiene todo el dominio, todo el derecho sobre la creación. Cristo es el dueño de toda la creación. Él es el heredero de toda la creación. Él es el que tiene la preeminencia sobre absolutamente todo lo creado. Yo de veras sí espero que Dios esté hablando a su corazón en esta mañana y pueda usted estar plenamente convencido que lo que nosotros tenemos es la revelación más completa de Dios. Hermano, a nosotros no nos hace falta nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén, aleluya. Regáleme por favor un par de minutos para ampliar la idea del texto que estamos leyendo. Y Pablo entonces ahora comienza a hablarnos de por qué Cristo en sentido general es preeminente, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el versículo 16 y 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Si hay cosas importantes para tener en cuenta a la hora que leemos la Biblia, es la gramática, la estructura, como se escriben los textos. Si nosotros en ocasiones, cuando no sabemos reglas elementales de gramática, no vamos a poder entender en ocasiones adecuadamente la escritura. Y una de las cosas que Pablo usa mucho en este texto son las preposiciones. Y de seguro usted se las aprendió como me las tuve que aprender yo, de a, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, sobre y tras. ¿Sí? ¿Se las recuerda ya? Esas son preposiciones. Y si no entendemos el valor de las preposiciones, no nos podemos comunicar eficazmente. Y le voy a poner un ejemplo. Si a usted su esposa le dice: oiga, tráigame el libro que está sobre la mesa, usted no lo busca debajo de la mesa, usted lo busca sobre la mesa. O si le dice: vaya a la biblioteca y tráigame el libro que está entre el diccionario y el libro de historia, pues usted sabe que es el libro que está en medio de estos dos que le acaba de mencionar. Usted no lo busca en otro lado. Ese es el valor de las preposiciones. Pues Pablo nos está diciendo aquí que nuestro Señor Jesucristo, en relación con la creación, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Y más adelante nos dice: y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe? Es impactante lo que ha hecho Dios. Él no solo es el arquitecto de la creación, Él no solo es el constructor de la creación, Él es el sustentador de toda la creación. Usted recuerda Génesis capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Toda la creación fue hecha por medio de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas vinieron a ser. Y con esto voy terminando. ¿Quién es la palabra de Dios? Juan capítulo 1 versículo 1 se lo dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Isaías 40:26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cualquiera cosa que venga a su mente en este momento que realmente exista, no le busque la causa. Fue Dios, Jesucristo el Señor, el que los creó. Todo cuanto existe lo creó nuestro Dios. Yo creo que eso es suficiente en esta mañana. Yo los voy a invitar a estar en pie. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cada segundo, más de 400 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas en helio en el corazón del Sol. Y el nuestro Sol, es solamente uno más entre los billones de trillones de otros soles que se encuentran en el universo. Todos se mantienen encendidos como en una especie de fusión nuclear, simplemente porque Cristo los mantiene así. En pocas palabras, sin la acción preservadora de Cristo,
este universo dejaría de hacer. Y si me permiten, déjeme traer unas palabras de aplicación. No trates de buscar en las cosas creadas lo que solo puedes encontrar en el Creador. No te rebajes buscando la felicidad de tu vida en cosas creadas, porque Dios te salvó. Dios te abrió los ojos para que no te dejes engañar. Dios quiere que tú encuentres tu felicidad, que tú encuentres todo lo que tu alma necesita. No te rebajes. No hagas lo que es imposible hacer. Encontrar la felicidad y la llenura que estás buscando en cosas que ese Cristo creó. Si el mismo Cristo hoy te está diciendo: ven a mí, hijo mío, ven a mí, yo te redimí para que seas mío, mío y solo mío. Te compré con el precio de mi sangre, te rescaté de esa vana manera de vivir. Hermanos, si ese es el Dios que nosotros tenemos, lo que yo quiero invitarlo en esta mañana es a que usted se aferre más y más y más a este Dios. Yo no sé qué situación usted está atravesando esta mañana. Yo tal vez desconozco lo que usted vive, pero lo cierto es que este Dios que conoce millones de estrellas y las llama por su nombre, sabe de su situación y quiere obrar en favor suyo en esta mañana. Aquí está Jesús en esta mañana. El Cristo creador de este vasto universo está aquí en esta mañana. Y si Él pudo crear el universo, quisiera preguntarle: ¿qué es imposible para Dios hacer en esta mañana? Yo quisiera invitar a este altar a alguien que necesite que Dios obre un milagro sobrenatural en su vida, que Dios haga algo especial en su vida. Alguien que necesite que Dios obre de manera extraordinaria. Hermanos, aquí está Jesús en esta hora. Aquí está Jesús, moviéndose en el poder de su Espíritu. Y Él puede hacer una obra maravillosa en esta mañana. A mí no me cabe la menor duda de que el Dios creador, el único y verdadero Dios, está aquí en esta hora y quiere obrar un milagro en la vida de alguien que lo necesite. Tal vez usted está sin Cristo en esta mañana y está en medio de dudas, de interrogantes. Pero yo quiero decirle: no dude más. Aquí está el único que le puede dar salvación a su vida, el único que puede cambiar su vida, el único que puede transformar su realidad. Está aquí en esta mañana y tiene todo el poder y todo el deseo para obrar en su vida. Ayúdeme a orar, por favor. Suba sus manos, hable con Dios. En esta mañana es una mañana de victoria, de poder en el Señor, no de prosperidad. No, yo no hablo de eso. Yo hablo del poder que tiene el Cristo que murió en el Calvario. Yo hablo de este que es la imagen misma del Dios invisible. Aquí está Jesús en esta mañana, aleluya. Oh eterno Dios, soberano Salvador, maravilloso Jesús, en tu presencia estamos. Tú puedes, Señor, en esta hora obrar de manera especial, Señor, obrar. Toca cada corazón, Señor, que seamos impactados por tu gloria. Que tú obres de manera especial, Señor, en cada corazón. Oh Jesús, yo te ruego que obres el milagro que te estamos pidiendo, Señor. Sanidad, restauración de los hogares, cambios de corazón de hijos rebeldes. Tú tienes todo el poder para obrar en esta mañana. Oh Cristo amado, ven y obra en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu santo nombre. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado
Aquí está Jesús en esta mañana. Nada de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor Jesucristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor Jesucristo. Yo no deseo nada en este mundo fuera de ti. Es que tenerte a ti es lo más grande, lo más maravilloso que nos ha sucedido. Haberte conocido es lo más asombroso. Tenerte en mi vida, Señor, sentirte vibrar en mi corazón es lo más maravilloso que alguna vez me hubiese imaginado. Oh, tú eres nuestra plenitud, Señor, tú eres. Cristo Jesús, aleluya, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígaselo en esta hora. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Dígaselo en esta mañana con todo su corazón. Hable con sinceridad, con un corazón humilde. Y dígale a este Dios que si lo tiene a Él, usted lo tiene todo, hermano. Tener a Cristo es lo más grande que nos ha pasado. Es lo más maravilloso que nos ha ocurrido. Conocer a Cristo. Oh, qué regalo tan maravilloso fue conocerte, Dios. Oh, qué bendición fue haberte conocido, haberme bautizado en tu nombre, recibir el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es tenerte, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, yo le quiero dar tiempo para que usted hable con Dios en esta mañana. Sin afanes. Allí donde usted está pudiera decirle: Cristo, gracias. Gracias por haberme permitido conocerte. Gracias por tenerte en mi vida, Señor. Gracias porque tú cambiaste mi historia, Señor. Gracias porque cuando salvaste a mi familia pensaste en mí.
Gracias, Señor, porque todo lo que yo tengo te lo debo a ti. Qué bendición es ser tu hijo, qué bendición es conocerte, qué bendición es experimentarte cada día, Señor, en mi vida. Qué regalo tan maravilloso es el regalo de la salvación. Oh Cristo, tenerte a ti es tenerlo todo. Tenerte a ti, Señor, es tenerlo todo. No necesitamos de más si te tenemos a ti, bendito Jesús.